Buenas tardes, estimados. Espero se encuentren bien. La mañana tuvimos la práctica ya con la mitad del curso que tenemos hoy los viernes. Ya les voy a activar, me han de preguntar para ahora en la tarde que tenga un tiempito las prácticas también para la próxima semana, para que sepan quiénes preparan y qué tema les toca también. Hace un rato le compartí también a Erika la, la, el link para las preguntas del Kahoot para hacer lo que es el control de lectura. Vi que ya la mayoría estaba respondiendo. Ya les hago la retroalimentación. Antes de eso, Erika, no sé si conversaron, creo que ayer yo les comenté ya de, de que van a tener una prueba semanal la otra semana, tal vez el día que vayan a dar, conversaron, está decidido para yo ya saber. No todavía, doctor. Ya, bueno, me avisa, pero hasta hoy en la tarde avísenme ya, para ya tener planificado yo también el día. Ahí Ya, conversarán, doctor, ya la aviso. ya decidirán el día que más les convenga, ¿ya? Déjeme ver, parece que ya están todos respondiendo. Ya están prácticamente todos. Han faltado dos, entiendo, no sé. Igual ahí le voy a cerrar ya porque estamos pasados unos minutitos y entiendo tal vez ya no responde. Les comparto pantalla para hacer la retroalimentación. Voy a cerrar también ya las preguntas. Ya, entonces les coloco las preguntas, ¿no? Les hago siempre tres preguntas que tienen valor y una cuarta más bien como repaso, básicamente. La primera pregunta dice, bueno, todos han respondido bien, que mejor. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico? Es inhibir la ciclooxigenasa, ¿no? Bueno, la mayoría han puesto ahí. Bien. ¿Qué más? En la segunda pregunta sobre el alteplasa, que es un fibrinolítico, es justo lo que vamos ahorita a avanzar. ¿Se da o no para infarto agudo de miocardio en las primeras 6 horas? Sí, esa es una indicación justamente de los fibrinolíticos, el quitar el trombo durante las primeras horas de evolución del cuadro. Más tarde podría aplicar, pero el efecto disminuye. En la parte de reacciones adversas creo que ha sido la pregunta más difícil. ¿Cuál es la rank más característica de los fibrinolíticos desde el sangrado? Es más, es lo que deben tener muy en cuenta, lo que siempre deben valorar cuando utilicen un fibrinolítico, ¿no? El riesgo de sangrado, antes de usarlo y durante el uso también estar pendientes de ver si se presenta o no esta complicación. El sangrado es lo preocupante. Y al final les he puesto también las indicaciones que ya daré ahora en la clase de los fibrinolíticos, que 5 les he puesto: infarto agudo de miocardio, SB isquémico, el isquémico, no el hemorrágico. Tal vez esta es la indicación que más polémica tiene, algunos dan, otros no. Trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y trombosis arterial les he puesto como indicaciones. Igual ya repasamos de eso cuando dé ahorita también ya la clase. Creo que no hay problema. La otra vez creo que me había equivocado en la configuración de las respuestas, pero bueno, ahorita no. Está. Sigan así, ¿no? Veo que ya leen un poco más, ya se ubican también como creo hago las preguntas, porque la primera vez creo que lograron un 50% y ahora siempre se acercan a un 90%, ahorita están en un 86%. La tercera pregunta ha estado un poquito con más dificultad. Ya recuerden que con la lectura de ustedes, mi explicación, creo que complementamos bien y la clase va mejor, ¿no? Entonces les comparto ahorita lo del iPad y hago la clase. Seguro avanzo, ya, seguro avanzo, ya le quito los otros dispositivos para que vaya mejor la señal. Seguro avanzo hoy la parte de fibrinolíticos. Lo que tal vez no avance es la sección antiagregantes, todos, si hemos de ver alguna parte, ¿no? Deme un minutito, cierro también las nubes, que a veces cuando se sincroniza, creo que estorba y roba un poquito de la señal.
Deme un minutito, le voy cerrando y espero ya vaya sin mayor novedad la clase. Creo que está ahí. Entonces les iba a compartir lo que es el iPad para poder dar la clase, ¿no? Con todo dejo puesto el chat, me dicen nomás cualquier cosa en el chat y doy la clase. Estábamos viendo este tema de farmacología de la hemostasia, ¿no? Les había explicado, sé que no con todo detalle, tampoco importa demasiado, porque esto ustedes ven, por ejemplo, en medicina de laboratorio deben ver seguro algo de hemostasia para entrar a las pruebas de laboratorio. Pero bueno, lo importante era que de esta capacidad que tiene la sangre de mantenerse líquida y de coagularse cuando sea necesario, cuando se altera la hemostasia a veces coagula sin que se necesite, esto es la trombosis, fisiopatogenia de algunas enfermedades muy frecuentes hoy en día, y cuando hay déficit de la función, en cambio, podría provocar sangrados, que también les había dado algunos ejemplos de circunstancias en las que habría déficit y había el problema. A grosso modo, muy superficial, les dije que cuando se ocurre una lesión de continuidad del vaso sanguíneo, cuando se rompe, ocurren 4 procesos para generar el coágulo y la hemostasia. Una vasoconstricción en la fase vascular, se activan las plaquetas, básicamente se unen entre plaqueta y también libera factores que potencian la coagulación, esa es la activación plaquetaria, que se complementa con la activación de la cascada de los factores de la coagulación a nivel plasmático y forma el coágulo. Este coágulo tampoco tiene que ser en todo el torrente circulatorio, sino solo en el área circundante a la lesión, que este proceso, la fibrinólisis, se encarga de restringir el tamaño del coágulo y de disolverlo cuando ya no se necesite. Tienen los 4 fases. Y que en estas patologías, trastornos de la hemostasia, la trombosis o el sangrado, la hemorragia, yo puedo interferir con medicamentos. Entonces, digamos, a nivel de trombosis, yo estoy queriendo que no coagule o romper ese coágulo. Entonces, ¿con qué medicamentos yo intervenía? Para la parte de la fase plaquetaria con antiagregantes plaquetarios, justo lo que les pregunté del ácido acetilsalicílico. Anticoagulantes, estos actúan, fíjense por favor, en la fase plasmática, en los factores de la coagulación van a interferir, ¿ya? Y fibrinolíticos, que estos más bien rompen el coágulo ya formado. Los 2 primeros, antiagregantes y anticoagulantes, son más profilácticos. En cambio, el fibrinolítico es más terapéutico, ¿ya? Los 2 primeros previenen la formación del coágulo que se extienda mucho. El fibrinolítico es para romper el coágulo. Extra les había citado algo pequeño también. ¿Qué haría en el caso de hemorragias? Lamentablemente esto no está planificado, vele como tema tal, pero al menos les coloco una idea aquí y como que les digo que si gusta leen un poquito, especialmente el último medicamento, ¿no? La adrenalina hemos aprendido que a nivel de piel y mucosa se puede usar como hemostático porque es vasoconstrictor. Cuando hay trombocitopenia puedo obviamente tratar dando reemplazo de plaquetas. Tienen un medicamento que activa la función plaquetaria, la desmopresina también puede utilizarse. Cuando hay problemas en los factores de la coagulación, de manera genérica podría dar el plasma fresco congelado, que es el que tiene concentrado de factores. O también viene como medicamentos preparados de factores específicos. Esto yo les decía, en las hemofilias podrían utilizar. Lo que me parecía muy interesante era esto, que viene en auge en los últimos años, el uso de este antifibrinolítico. Bloquea la fibrinolisis y por ende también inhibe lo que es la hemorragia, disminuye la gravedad de la hemorragia, que es el ácido tranexánico. Yo les comentaba el día de ayer, aunque un poco rápido, que se usó mucho tiempo en el postquirúrgico, sobre todo en cirugía traumatológica, pero hoy en día en cirugía de trauma, perdón, en traumatismo, en politraumatizado, en hemorragia postparto también se evidencia que es de utilidad y se puede dar también como un añadido en el manejo de la hemorragia. Estos son manejos específicos de hemorragia. El manejo genérico de una hemorragia, creo que ustedes lo conocen,
primero reemplazo la pérdida de volemia con expansores, perdón, con cristaloides, solución salina, lactato. Ya hemos de conversar, que justo viene luego, cuando acabemos de hemostasia, la parte de líquidos y electrolitos. ¿Qué ocurre si es que no cede a los cristaloides? Se debe dar terapia de reemplazo, básicamente hemotransfusión. E incluso si no me cede a lo que es cristaloides, transfusión sanguínea, aquí va la parte de los vasoconstrictores de estos potentes que daban show, ¿se acuerdan? El tipo noradrenalina, tipo vasopresina, esa no hemos visto. La dopamina, por ejemplo, si vimos, eso se dan en el caso ya de cuadros refractarios, ¿no? Pero en una hemorragia lo primario es reponer volemia con líquidos primero o si no con transfusión. Como última medida son los vasoconstrictores, ¿ya? Eso ya como manejo genérico. Y obvio deberé cortar de alguna manera el sangrado, sea presionando, sea elevando la extremidad, sea cirugía incluso, dependiendo del lugar donde esté ubicado el foco de la hemorragia, ¿no? Bueno, y hasta ahí avanzamos del día de ayer, entonces voy a dar continuidad, hemos hecho un repaso, y voy a ponerle como título el grupo más pequeño de los fármacos que vamos a ver, que es este de los fibrinolíticos. Así le voy a poner como título, perdonen, fibrinolíticos. Entonces ahí está puesto el título y como siempre hacemos la organización de las clases, voy a seguirla, ¿no? Entonces primero voy a dar un concepto, más que concepto, pongámosle generalidad. ¿Ya? Voy a dar dos ideas ahí. ¿Qué dos ideas vamos a dar como introducción de los fibrinolíticos? El concepto primero son fármacos que potencian la fibrinólisis, ya sin ninguna dificultad, fármacos que potencian, decía, la fibrinólisis. Ya por eso se llaman fibrinolíticos, tienen un enfoque básicamente terapéutico. O sea, no es profiláctico, el momento que ya presenta la enfermedad doy, y tampoco son de entrada a entrada. Justo hemos de ver también esto de infarto de miocardio en la práctica, y los compañeros han de comentar que la terapia intervencionista, dilatar la coronaria con un balón, con un stent, es la terapia de base, pero cuando esté contraindicado y no pueda aplicar esta terapia intervencionista, doy fibrinolíticos, por ejemplo, en infarto. Lo mismo en SB, es secundario, pero se puede utilizar. Entonces, es más, cuando ya se presenta el problema, va y come el coágulo, desobstruye el vaso que está ocluido y se repone la perfusión. Ese es el fin de esta terapia. Son tan potentes, pero lamentablemente que tienen un alto riesgo de sangrado. Ese es el inconveniente de este grupo terapéutico y por eso no se usa tanto también, por el alto riesgo de sangrado que tiene. ¿Ya? Entonces, eso en la parte introductoria. Vamos a clasificación, que sí importa también esta clasificación. ¿Ya? Entonces, siempre colocamos algún criterio para hacer este ordenamiento. Va a ser el orden de descubrimiento, le voy a colocar. ¿Ya? Le escribo. ¿Ya? Ese es el criterio. No sé si recuerdan, seguro que sí, los nombres no en detalle, pero las cefalosporinas, ¿se acuerdan? Las generaciones del más antiguo al más nuevo. Entonces aquí también vamos a colocar nombres así parecidos, son 3 generaciones. Les pongo así, primera generación, segunda y tercera generación, ¿ya? Esa es la clasificación. Primera generación, son los más antiguos. Estos ya no se utilizan tanto, tienen bastantes riesgos. Los de segunda y tercera generación son los más recomendables hoy en día, que son más seguros. Y entonces tienen 3 generaciones de fibrinolíticos.
Los de primera generación son inespecíficos, así les coloco. Los de tercera generación son altamente específicos, ya explico, pero esta palabra para que se entienda. Y los de segunda generación, algunos son inespecíficos y otros en cambio son específicos. Depende del fármaco. ¿Ya? Aquí hago referencia con inespecíficos y específicos. ¿A dónde hacen la fibrinólisis? La fibrinólisis, el potencial de la fibrinólisis, de romper el coágulo, el degradar el coágulo, quiero que se active solo en el área del coágulo, donde está ubicado el trombo, ahí quiero que se active. Ahora, si esta activación es en todo el torrente circulatorio, es riesgoso, es lo que da justamente el problema de sangrado. Entonces, los de primera generación potencian la fibrinólisis en todo el lecho vascular. Los de segunda generación, ya un poco más selectivo al nivel del trombo, especialmente los más nuevos, ya voy a darles dos nombres, ¿ya? Y los de tercera generación con total seguridad tienen más acción en el área del trombo y no en el resto del lecho vascular, solo en el área del trombo, donde está el coágulo. Ahí es donde van a actuar. Eso hace referencia a inespecífico y específico. Le acerco un poco, disculpen, y voy a colocar los nombres. Entonces aquí tengo en el de primera generación el primer medicamento fibrinolítico, que es la streptokinasa o sinasa, la urosinasa también. Tengo la anisteplasa también, como de segunda generación. Tengo el alteplasa también, ya les escribo. ¿Ya? El alteplasa es de recomendable, este es específico ya en segunda generación. Y en tercera generación hay varios, pero voy a colocarles uno que es conocido en la bibliografía internacional, que es el Tecnecte Plaza. Para ya fines prácticos, ¿cuáles son más seguros? Los de segunda generación, el de Alteplasa básicamente, y los de tercera. ¿Cuáles tenemos en el cuadro de medicamentos del país? La streptokinasa, es más, de ser el único medicamento que existía aquí en el cuadro de medicamentos. Externamente, obviamente, si consiguen algún otro fármaco, pero en la actualización del año pasado, también ya le incluyeron al Alteplasa. Ahí tienen las dos principales medicamentos que tienen en el país. Si tengo que usar uno y utilizar uno, obviamente tiene que ser el Alteplasa, que es el más seguro, ¿ya? Este del Tenecte Plaza salió recién último y por eso tal vez todavía no le incluyen en nuestra zona, ¿no? Bueno, pues ahí está la explicación de la parte de generalidad y clasificación. Continúo, paso al tercer punto, farmacodinamia. Las dos cosas de siempre, mecanismo de acción y efecto. Desde aquí, primero les hago referencia a cómo ocurre la fibrinólisis de manera fisiológica y casi a la par, terminando eso, les voy a hacer referencia a dónde interfieren los medicamentos. Entonces, tienen aquí lo que es, a ver, disculpen, voy a hacer con otro color, a ver, el azul. Tienen lo que es el plasminógeno, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, el plasminógeno es un producto que siempre está en la sangre, inactivo. En presencia del coágulo, solo en presencia del coágulo, fisiológicamente, va a convertirse a plasmina. Esta es la forma activa del plasminógeno. Y una vez que ya existe la plasmina, recuerden, solo en presencia del coágulo se convierte, permite degradar la fibrina, que es el principal componente del coágulo, a productos inactivos. Fisiológicamente esto ocurre y así es como degrada o lisa un coágulo
nuestro cuerpo y quita ya el coágulo que esté presente en un lugar para que se regenere el tejido, ¿no? Entonces, hay factores que hacen que este proceso ocurra solo en el área delimitada del coágulo. Le voy a dar el nombre. Se llama factor activador del plasminógeno de tipo tisular, ¿ya? Factor activador del plasminógeno de tipo tisular, y este suele venir del vaso sanguíneo. El rato que el vaso sanguíneo detecta que se ha formado un coágulo en algún lugar, genera este activador de plasminógeno de tipo tisular, y este permite la conversión de plasminógeno a plasmina, de fibrina a productos inactivos y que se rompa el coágulo. Ahora, ¿qué hacen los medicamentos inespecíficos? Y le coloco, a ver, con el último color, con morado. La streptokinasa, la urosinasa, directamente, sin ningún mediador, convierten el plasminógeno a plasmina. Por eso son inespecíficos, porque actúan en todo el plasminógeno que tienen en la sangre y lo potencian a plasmina y convierten la fibrina a productos inactivos. La acción es en todo el territorio vascular. Ahora, el alteplasa, que es el que me interesa, están dos medicamentos, es básicamente obtenido por ingeniería genética, el mismo activador de plasminógeno de tipo tisular. ¿Qué ocurre con el activador de plasminógeno de tipo tisular? Solo en presencia de fibrina se activa, si no, no funciona. Entonces, ¿dónde hay fibrina? Básicamente la fibrina hay en el coágulo, ¿ya? Recuerden que antes que haya coágulo, la fibrina no es fibrina, sino fibrinógeno, entonces ahí no importa. Solo en presencia de fibrina hace esto, convertir el plasminógeno a plasmina y degradar la fibrina y romper el coágulo. De esa manera logra el efecto específico que les decía, el alteplasa es específico, ¿ya? Entonces eso, y se logra que el medicamento actúe solo donde yo quiero, o sobre todo donde yo quiero y tenga un menor riesgo de sangrado. Los de segunda y tercera generación, recuerden, yo les decía que es más conveniente justamente porque tiene menos riesgo de sangrado. Entonces, hemos avanzado todo esto. Les voy a colocar el efecto, que aquí no tengo que hablar mucho, la verdad, porque es el nombre del grupo. ¿Ya? Estoy potenciando la fibrinolisis y ese es el efecto, es fibrinolítico, básicamente lo que tengo que escribirle, y lo voy a hacer ahorita. El efecto es fibrinolítico. Rompe el coágulo, si no se entiende directo esa palabra, rompe el coágulo. Listo. Está la parte de farmacodinamia, continúo. Pasamos a farmacocinética. Les adelanto, son proteínas de estos, proteínas de alto peso molecular. Entonces no puedo dar vía oral solo parenteral, la distribución va a ser baja. Ya estoy adelantando algunos detalles, ya los coloco. Farmacocinética. Entonces, los procesos, absorción, perdonen, me olvido, a ver, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, vamos a dar vía venosa lenta diluida, sea en bolo, sea en infusión continua, hay las dos maneras de dar estos medicamentos, ya veremos en dosis. Tienen una biodisponibilidad total, obviamente, porque todo el medicamento que doy llega a la sangre, a ser vía venosa. Distribución baja, solo se queda en el vaso sanguíneo y está bien, porque quiero que actúe ahí. Si pasa a otros lugares, más bien pierdo el medicamento, está bien. Al ser proteínas de alto peso, no penetran los poros capilares y por eso se quedan en el vaso sanguíneo. Tiene un metabolismo básicamente vascular, aunque el hígado también puede ayudar. Y la excreción es renal de los residuos, de los metabolitos. Ya, listo está la explicación. ¿Por qué se metabolizó? Era porque es una molécula de gran tamaño, ¿ya? Moléculas de gran tamaño y se necesita fraccionales para que se excreten. Les agrego una última idea. La vida media es corta, de pocos minutos, siempre de todos estos medicamentos. Si alguna vez necesito que el efecto persista durante varias horas o días,
tendré que aplicar infusión continua. Este es el motivo, como cualquier otro medicamento que hemos visto de difusión continua, es porque el efecto es tan corto que necesito hacerle de esta manera, goteo. ¿Ya? Farmacocinética, acá justo me da, creo que no hay problema, reacciones adversas. Entonces aquí les voy a describir dos grupos de reacciones adversas sin mayor problema, sin mayor dificultad, que son estas. ¿Cómo le pongo como título? Creo que hematológica y otras, ¿ya? Para organizarnos nada más. Voy a poner como dos áreas. Ya, hematológica en la sangre. Y si tiene alguna otra, también le agregaré. Justo en la evaluación fue esta parte que tuvieron cierta dificultad. Les pregunté la RAM más característica, más a tener en cuenta de los fibrinolíticos, que ya he venido repitiendo, es los sangrados, ¿no? Que se manifiestan como estos sangrados, ¿no? Y ya les coloco. En el área de administración pueden ver una equimosis, hasta formación de hematomas en el área de administración, también internos en cavidades a nivel abdominal podría formarse un hematoma, y lo más grave es en el cráneo, puede formarse una hemorragia intracraneal en el parénquima, cerebral se puede generar también una hemorragia. No es que se utilicen así indiscriminadamente, por eso decía, hay que tener cuidado con los fibrinolíticos. Veo antecedentes, veo condiciones del paciente y decido si utilizo o no. Hay escalas, aquí no hay una única, pero hay varias escalas que valoran el riesgo de hemorragia con los fibrinolíticos. Se debe aplicar al paciente para ver si es que puedo o no dar el medicamento con seguridad, ¿no? Si hay mucho riesgo, la verdad, no debería aplicarse el fibrinolítico. Ejemplo, si tiene una úlcera activa en el último mes, no daría el fibrinolítico porque sangraría a través de eso. Si está usando anticoagulantes también en este momento, no daría porque potenciaría demasiado esto. Eh, si tiene hemofilia, esto es clarísimo, ¿no? Doy este fibrinolítico y tendría un alto riesgo de sangrado. Entonces, todo eso se valora antes de aplicar estos medicamentos. ¿Qué otras reacciones adversas tiene? Este es solo con la streptokinasa, ¿no? Esta streptokinasa es la única proteína de origen no humano, es de origen bacteriano, es derivado del estreptococo. Entonces, al ser más diferente al ser humano, puede generar cuadros de alergia grave, hipersensibilidad, ya desde erupción hasta una anafilaxia, un shock anafiláctico podría verse con streptokinasa. Y también por el preparado con el que tenía los aditivos, se veía también con streptokinasa, hipotensión también, ¿ya? Hipotensión. No es por el mecanismo de acción, es por los aditivos con los que venía. Recuerden, esto básicamente le voy a ver con la streptokinasa y no con los demás. Con los demás casi quedó circunscrito a sangrados. Listo, entonces hemos avanzado ya todo esto. Generalidad, clasificación, farmacodinamia, farmacocinética y reacciones adversas. Voy a generar una nueva página. Y hacemos la continuación. Nos quedamos en la parte de reacciones adversas. Entonces continúo interacciones y voy a darles en este grupo terapéutico, ojo con esta interacción que me va a ser válida para todo el tema de hemostasia. Esta grábense y esta es la más importante en todo lo que es hemostasia, ¿ya? Entonces, verán, ahorita estamos hablando de interacciones, les coloco. De los fibrinolíticos, básicamente. Ya estoy dando fibrinolíticos. Si yo sumo otros medicamentos que disminuyen la probabilidad de coagular, como antiagregantes, como anticoagulantes, sí se combina, ojo,
¿Por qué combino? No solo potencio la fibrinólisis inactiva o agregación plaquetaria, inhibo también la parte de factores plasmáticos de la coagulación y combino por este motivo básico, porque se potencian, mejoran el efecto. Justo la semana que viene, en la práctica de infarto, van a ver cómo se combina dos antiagregantes con algún anticoagulante y cuando no se puede hacer la intervención coronaria, hasta un fibrinolítico se combina, tranquilamente los tres. Y está bien porque es una urgencia médica, hay que valorar si bien los riesgos, pero si se combina, si es que valora el paciente y veo que es manejable estos medicamentos. Pero, igual combino, pero estarán muy atentos a la mayor probabilidad de sangrado. Obviamente, como estoy bloqueando la hemostasia, la coagulación, hay mayor probabilidad que sangre. Ya eso estarán atentos, ya digo que es muy bueno combinar, pero también aumenta esa probabilidad de hemorragias. ¿Ya? Interacciones, paso a indicaciones. Ya, esto por favor organícense, les voy a colocar 5 indicaciones, tal cual lo puse en las preguntas de repaso, ¿no? De lo que trae el libro creo que estoy agregando una, no importa, así mismo se complementa a veces. Entonces les coloco en negrito directo, no necesito hacer ninguna explicación detallada. Los que voy a poner en la primera columna son problemas de trombosis en territorio arterial. Entonces es infarto agudo de miocardio, ahí doy. En los dos tipos de infarto puedo dar, solo que es segunda línea, porque la intervención coronaria, la cirugía de las coronarias, si quieren incluso abierta, es la elección para reperfundir el corazón. Pero si es que no puedo aplicar eso, utilizo fibrinolíticos, infarto agudo de miocardio, el SB también isquémico. Esta es la de mayor riesgo de sangrado, muchos neurólogos no lo utilizan. Hoy en día también a nivel neurológico también tienen cateterismo e intervención y romper a través del catéter el coágulo o desobstruir con el catéter, también es secundario. La C sería una trombosis arterial. Estoy haciendo referencia aquí sobre todo a extremidades. En la arteria femoral es con mucha frecuencia, a veces ven pacientes con trombosis, especialmente si es que es un vaso grande, muy importante, con una zona que pueda ocurrir isquemia y necrosis. Digamos, si es en la femoral, es toda la extremidad inferior, se da estos medicamentos, ¿no? Para desobstruir. En el infarto agudo del miocardio se debe dar dentro de las primeras 6 horas de iniciado el cuadro. En el SB isquémico dentro de las primeras 3 horas y en la trombosis arterial en los primeros 14 días. Si ya pasa de ese tiempo, podría aplicar, pero el efecto disminuye ya bastante del medicamento, ¿ya? Son los periodos críticos. Y pongo D y E, estos más bien son indicaciones en territorio venoso. Coágulos que se forman en las venas, entonces les coloco dos. Trombosis venosa profunda, esto es básicamente por insuficiencia venosa. Las varices suelen predisponer a que se genere trombos en la extremidad inferior. También se debe a otros factores como encamamiento cuando tienen pacientes críticos y no se mueven. Cirugías también de extremidades inferiores predisponen a la trombosis venosa. Ser obeso, el edema también, entre otros. Cuando se genere, le puedo tratar con fibrinolíticos, especialmente si tienen un cuadro severo y sobre todo en su complicación más grave, que es la tromboembolia pulmonar. Si es una tromboembolia pulmonar masiva que esté abarcando los dos pulmones y que comprometa la vida de la persona, debo dar el fibrinolítico, ¿ya? Vean que es muy condicionado. Si el cuadro es leve, no es estrictamente necesario. Si tengo mejores alternativas terapéuticas, también utilizo otras alternativas terapéuticas al fibrinolítico. Este esquema de arterial y venoso, apréndanse porque cuando de antiagregantes, no es cerrado, pero los antiagregantes profilácticos son más para territorio arterial, son esas 3 indicaciones que estoy colocando y alguna más que daré. Y los anticoagulantes son más para territorio venoso, en cambio, estas dos que he puesto en territorio venoso, sin ser exacto esa indicación, eso sí, ya les adelanto, porque algo cruzaré, ¿ya?
Entonces, llegamos a indicación y terminamos con dosis y presentación. Ya les había anticipado que hay 2 medicamentos en el cuadro de nuestro país. Todos son interesantes, no se diga los de tercera generación, que son los nuevos fármacos, parecen los de efecto más específico, los más seguros y todo. Ya, entonces, pero les voy a comentar estos 2 medicamentos. No era la streptocinasa o quinasa. Y el Alteplasa. Si yo tuviese que escoger uno para aprenderme, sería el Alteplasa, la verdad, el más recomendado. Es más caro, eso sí. Alguna vez, recuerden, en los hospitales, ya cuando trabajen van a ver cuando vean los pacientes, por ejemplo, comparando del hospital regional con pacientes del seguro y no se diga de la parte privada, la parte económica a veces sí importa. Entonces, ahí tal vez escogería la streptokinasa, pero es más riesgosa, ¿no? Si no siempre prefieren el Alteplasa, entonces les comento las presentaciones y dosis, ¿no? Entonces, la streptokinasa viene en una suspensión, es un polvo para preparar, por eso se llama suspensión. Suspensión inyectable de 1.500.000 unidades internacionales. Verán que es unidad internacional, no es miligramos que siempre utilizamos, ¿no? Y la dosis, les voy a dar 2 dosis de este, infarto de miocardio y lo que es la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. ¿Listo? Entonces, en infarto de miocardio, ¿cómo dosifico? Dosifico de esta manera. Es 1.500.000 unidades internacionales, lo que viene la ampolla. 1.500.000 unidades internacionales, vía venosa lenta diluida STAT. ¿Ya? Se debe diluir en dextrosa al 5%, más o menos 100 ml, y pasarle, decía, en 1 hora. ¿Ya? Entonces ahí está la dosis. Paso a lo que es trombosis venosa profunda, 250.000 unidades internacionales, vía venosa lenta diluida STAT, y luego 100.000 unidades internacionales por hora. Entonces aquí hacen un preparado en 1.000 ml, puede ser de dextrosa también o solución salina, y le pasan en 24 horas. ¿Ya? Entonces hay un bolo inicial de 250.000 y luego le toca hacer una infusión continua para todo el día. Y del Alteplasa, ¿cuál es la presentación? Por favor, apréndanse. Si hay uno que hay que recordar, este sería más importante. También viene suspensión inyectable, este es de 50 miligramos. Viene la unidad casi todos los medicamentos. También le debo diluir, ya explico esto. Suele ser de diluir el 50 a 100 ml de solución salina para sus usos, el 50 habitualmente, ¿ya? Voy a darles en infarto y en SB, recuerden que es el isquémico en el que les he comentado, en el hemorrágico no tendría sentido, ¿no? En el infarto, ¿cuál es la dosis? Es 15 miligramos. Hay bastantes dosis. Ojo, yo le estoy dando a un paciente que pesa más de 70 kilos y es a un adulto. Si pesa menos de 70 kilos o de un niño, varía la dosis, es ponderales por kilogramo de peso, pero solo les voy a comentar esta. 15 miligramos vía venosa lenta diluida STAT de inmediato. 50 miligramos vía venosa igual en 30 minutos y termino con 35 miligramos vía venosa mismo en 60 minutos. Sumen por favor las cantidades y van a ver que da un total de 100. Eso se pasa a un adulto promedio. 15 de inicio, 50 a continuación y termino con 35. Eso en infarto. Recuerden el tiempo también. Es especialmente útil estos medicamentos en las primeras 6 horas
de ocurrido el infarto, ¿no es cierto? En el SB isquémico, aquí sí tenemos ponderal, es 0,9 miligramos por kilo, ¿ya? Vía venosa lenta diluida, ¿ya? Máximo 90, si pesa más de eso, le sale más del cálculo, no subo. 10% STAT, o sea, 10% doy de inicio, y el resto, el 90%, doy en una hora, ¿ya? Igual siempre diluyo en 100 ml, decía, en 50, 100 ml de solución salina, estos preparados. Entonces hemos avanzado todo lo de fibrinolíticos, todavía tenemos unos minutos, como les había comentado, vamos a hacer un inicio también de la parte de antiagregantes, tampoco es tan extensa, pero quiero avanzar esto, ¿no? Entonces les coloco el título que nos toca, antiagregantes plaquetarios, y creo que al menos vamos a avanzar la parte de generalidad y clasificación. Hasta ahí vamos a avanzar, creo. A ver, les coloco generalidad. Ya. En la parte de fibrinolíticos se les había puesto el concepto y cuál es su principal uso, ¿no? Entonces voy a poner el concepto también aquí. Fármacos que inhiben la activación o agregación plaquetaria, ¿ya? Que inhiben la agregación plaquetaria, por eso se llaman antiagregantes. Su enfoque es básicamente preventivo, o sea, es antes de que se presente el problema. Alguna utilidad terapéutica sí tienen, pero es más preventivo. Y también, como les comenté hace un ratito, es más en territorio arterial, más que venoso. Este le vamos a utilizar y ahí va a dar las indicaciones en infarto, en ese evento, voces arterial sobre todo, no en la parte venosa. Clasificación. ¿Cuál es el criterio para, en este caso, dividir a los antiagregantes? Es el uso clínico. Esa es la palabra, la idea que vamos a generar aquí para dividir a los grupos. O sea, hay dos grupos esenciales, uso crónico y uso agudo, aunque además de estos dos les agregaré un tercero, pero los principales son los de uso crónico y uso agudo. Les coloco así. Ya, les coloco uso crónico, que hay varios grupos, pero dos son especialmente importantes ahí. Ya les resaltaré cuáles. Y tengo también los de uso agudo, les decía. Ya que esto lo usaré en alguna urgencia, ¿no? Pero bueno, los que más se utilizan, o es muy poco utilizados, mejor dicho, los que se utilizan son los de uso crónico por vía oral. Los de uso agudo son parenterales y no es que se apliquen tanto, la verdad. Les coloco incluso esa idea. Esto, a ver, con morado. Vía oral, pongámosle acá. Y los de uso agudo son más parenterales, venoso. ¿Ya? Y el último grupo, que también existe, pongámosle este era B, perdonen, este sería C, sería otros medicamentos que están tal vez o tienen un uso mínimo, pero se les considera también antiagregantes. Entonces tenemos inhibidores de la ciclooxigenasa, de uso crónico primerito ahí, inhibidor de la COX, tengo inhibidores del tromboxano A2, ¿ya? Tengo también antagonistas del ADP, este es un potente activador plaquetario, entonces yo le bloqueo y logro el efecto antiagregante, ¿no? Tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa, entre otros. Acá en de uso parenteral, de manejo más agudo,
tenemos inhibidores de la glicoproteína 2B3A, estimulantes de la adenilciclasa, entre otros. Y, por ejemplo, acá en la parte final tenemos los que aumentan la flexibilidad de los hematíes y algunos antioxidantes. Estos últimos, la verdad, son poco utilizados o nada utilizados como antiagregantes. Solo estamos colocando en la clasificación. Les resalto cuáles son los grupos de mayor interés. A ver, en amarillo, el inhibidor de la COX y el antagonista del ADP. Y pongámosle en celeste, un poquito más secundario, el de agudo, inhibidor de la glicoproteína o complejo 2B, 3A. Nombres de medicamentos que tenemos en cada grupo. Tenemos acá el ácido acetil salicílico. Les coloco solo las siglas, si no, no me da el espacio. Ácido acetil salicílico a dosis bajas. Ditasol sería el del segundo grupo, no importa demasiado. Clopidogrel sería el medicamento también interesante, importante, antagonista del ADP. Dipimarol sería del cuarto grupo. Tirofiban, del agudo de los primeros grupos ahí. Prostaglandinas, le voy a poner la sigla nomás. PG. Prostaglandinas sería de estimulante de la adenilciclasa. Pentoxifilina. Y tenemos, por ejemplo, aquí la vitamina E, entre otros, ¿no? Como últimos. Pues ahí tienen los de uso crónico, uso agudo y otros grupos. Los dos más importantes de uso crónico son la base o la referencia de antiagregantes, los que más se utilizan. De entrada, si no hay contraindicación, el ácido acetil salicílico. ¿Ya? Ese es el del pilar, la base para manejar antiagregantes. Los demás son opciones. ¿Cuál es su principal opción? Los antagonistas del ADP. Aquí hay varios medicamentos, les he citado un hito que es el clopidogrel, ¿ya? Pero hay algunos fármacos más. Esta es la principal opción o complemento. En algunas indicaciones tiene que combinar antiagregantes, entonces se combina el ácido acetil salicílico, por ejemplo, más del clopidogrel, ¿ya? Justo en el infarto, que digo, vamos a ver en la práctica que viene, van a ver esto, que se combinan los dos medicamentos, ¿ya? Y el que resalté más abajo, este en celeste, inhibidor del complejo 2B3A, que es parenteral, únicamente se utiliza cuando hay cateterismo cardíaco. Muchos de los dispositivos que se colocan en la coronaria vienen impregnados en anticoagulantes, en antiagregantes. Ahí se coloca el medicamento para evitar que se trombose el balón, que se trombose el stent, la mallita, evitar que se trombose, y se da el medicamento. Muchos de estos dispositivos vienen ya empapados o ya impregnados en el medicamento, o si no, toca colocarle bien el catéter también en el mismo dispositivo, ¿ya? Entonces, ahí le van a ver utilizar, y no es que se utilice siempre o mucho, ¿no? Entonces, la base de la clase, porque yo es seguir hablando de antiagregantes, va a ser el ácido acetil salicílico y el clopidogrel y algún nombre más que de dentro de ese grupo del ADP mismo, clopidogrel, prasugrel, tenemos también algún otro medicamento ahí, ¿no? Entonces, eso les agrego mañana, especialmente en indicaciones, si quieren, les agrego algunos nombres más. Quedemos ahí. Hemos avanzado todo esto en la parte de farmacodinámica, la verdad también ya hemos avanzado. El ácido acetil salicílico es inhibir la COX, el clopidogrel es antagonista del ADP, el efecto es antiagregante. Ya solo me falta anotar, pero está avanzado todo esto en esta tablita que les dice, ¿no? Creo que nada más. Entonces el día de mañana continuamos con antiagregantes, el día de mañana, perdón, el día lunes. Terminamos con antiagregantes y hemos de ver la primera parte de anticoagulantes. Esto es un poquito más largo. Hemos de ver entre lunes y martes todo lo de anticoagulantes y pasamos ya a los siguientes temas, ¿no? Regreso
como siempre, ¿no es cierto?, a la videollamada. Tenemos unos minutitos, les doy espacio para cualquier duda, pregunta que quieran hacerme, para despejarles, ¿no es cierto?, cualquier duda que tengan. Estoy abierto a cualquier pregunta, por favor háganla. No hay preguntas. La grabación, déjenme ver, a veces me olvido. Si estoy grabándola, ya le de subir también. De ser posible ahora mismo, terminando. Si es que no me ocupo de nada más, ¿ya? No hay preguntas. Ya, tendrán en cuenta los fibrinolíticos que vimos todo el tema, su uso, sus criterios, sus riesgos. Y las siguientes clases terminamos con grupos más interesantes, antiagregantes y anticoagulantes que son más cotidianos, ¿no? Entonces, les había ofrecido también las prácticas, ya subirle los responsables. Ahora, acabando la clase, voy a tratar de organizar y subirles, ¿ya? Terminen bien el día, la semana mismo. Recuerden que tienen una prueba, avisarme bien qué día van a dar y nada más. Un abrazo y que estén bien, que pasen bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. doctor. Gracias, doctor, igualmente.